Estimados alumnos, esta es la segunda clase o segunda cápsula sobre el contenido del curso Derecho Civil 1. Ahí ustedes tienen a la vista un breve paralelo entre el Código Civil chileno y el francés. ¿Por qué hago este alcance? Porque ustedes, a lo largo de sus estudios, van a escuchar en múltiples oportunidades que el Código Civil chileno, de alguna manera, tiene como gran fuente, o tuvo como una gran fuente, el Código Civil francés. Voy a hacer aquí una pequeña pincelada histórica solamente, para que podamos aquilatar que el derecho es universal. En Francia, post-Revolución Francesa, entraron en boga un conjunto de ideas, principalmente ideas de corte libertario. Y es así entonces como se dispone la creación de un Código Civil, que se conoce como el Código Civil de Napoleón, que es de 1804. Este código recoge las enseñanzas de dos grandes doctrinadores franceses, Domat y Poitiers, y son las enseñanzas de estos dos doctrinadores y del Código Civil francés las que recoge don Andrés Bello para lo que es la preparación e instauración de nuestro Código Civil. Por lo tanto, ustedes, en la medida que vayan profundizando sus estudios, van a ir examinando que muchas de las instituciones de nuestro derecho tienen un origen claro y directo en la legislación civil francesa. Les hago un alcance. A diferencia de nuestra legislación, que ha tenido mucho cambio, mucha modificación en el ámbito de la familia, no así en el resto de las áreas, bueno, en países como Francia esto ya está modificado, está cambiado. De hecho, constituye una necesidad que en un futuro cercano nuestro Código Civil deba ser reformulado, deba ser reactualizado, sobre todo a partir de las nuevas formas y técnicas de contratación. O sea, hoy día la compraventa internacional de mercadería y un conjunto de otras instituciones hacen necesario comenzar a adecuar nuestra legislación a lo que se llaman los principios uniformes de contratación en el mundo. Bueno, nuestro Código Civil es un código que ha sido distinguido por su precisión y corrección, y de hecho influyó fuertemente en la comunidad jurídica eh, latinoamericana. De hecho, con muy pocas variantes, nuestro Código Civil fue abordado, fue prácticamente recogido por Ecuador, por Colombia y por Nicaragua. Fue adoptado como texto propio, por ejemplo, en países como Panamá y El Salvador. E incluso fue texto de consulta cuando se elaboraron los códigos de Brasil, Uruguay y Argentina. E incluso sirvió de base para la elaboración del actual Código Civil español. Dos pequeñas precisiones. Desde el año 2015 en Argentina rige un nuevo Código Civil y de Comercio. Me parece que es el minuto en el cual Chile mire hacia el otro lado de la cordillera y visualice cómo la legislación argentina ha sido capaz, no obstante los diferentes gobiernos que han existido en la Argentina y las crisis por las cuales ellos han vivido, fueron capaces de poner al día su legislación civil y de comercio. Me parece que es un ejemplo importante, es un código civil que no tiene 5 años de vigencia, es un código civil nuevo, moderno, que en más de alguna oportunidad yo les voy a hacer referencia a sus disposiciones. Y la segunda precisión dice relación con Colombia. También vamos a tener la oportunidad de en algún minuto leer a ciertos autores de derecho colombiano que están muy conectados con la legislación nacional. De hecho, hay tratados de responsabilidad civil que son muy interesantes y que de alguna forma recogen mucho de lo que es nuestra idiosincrasia jurídica.
Así que tómalo. Y otra cosa también que es importante, muchos autores chilenos están escribiendo en Colombia, están siendo publicados en Colombia y son material de consulta obligada para la judicatura en Colombia, como ocurre con el profesor Hernán Corral. En su minuto yo les voy a llevar unos libros publicados en Colombia, donde Hernán Corral, uno de los insignes civilistas de nuestra época, está siendo publicado ahí. Y hay muchos congresos que se realizan en Colombia y Chile. Hay una interacción muy grande en este aspecto. Bueno, el Código Civil, tal como lo conocimos cuando entró en vigencia ya por el año 1857, ha tenido muchas modificaciones. O sea, es un código que de alguna forma ha sido modificado, hay mucha legislación complementaria, mucha legislación modificatoria. Sin embargo, este código necesita ciertos cambios, ciertas modificaciones que en su minuto las vamos a ir conversando. Bueno, llegamos entonces a la primera parte de nuestro programa, que es el de los principios del derecho civil. Principios del derecho civil. Cuando uno estudia esta materia, la primera apreciación o la primera sensación con la que el estudiante se queda es que, a ver, yo entré a estudiar derecho, entré a estudiar leyes, entré a estudiar normas, entré a estudiar preceptos jurídicos que han tenido su origen en la voluntad soberana del pueblo representada por los poderes constituyente y poder legislativo. O sea, ¿por qué tengo que hacerme cargo de principios? El punto es que no vamos a poder entender el derecho positivo, la ley dura y pura, si no entendemos que detrás de ella, al interior de ella o formando parte de ella, están los principios generales del derecho. Un autor, don Enrique Alcalde, publicó con el auspicio de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile un texto sobre principios generales del derecho. Y extrayendo de ese libro un párrafo, me permito leerles brevemente un par de ideas para que comencemos a entender que cuando se estudian los principios, no es que vayamos a estudiar un derecho etéreo, un derecho de otra galaxia, un derecho de otro planeta. Así que cuando estudiamos los principios, claramente vamos a estudiar derecho nacional. Dice el texto en lo pertinente. Como primera delimitación en el tema, es menester consignar que los principios generales de derecho constituyen o forman parte de la base del ordenamiento jurídico. Es su tejido conjuntivo, en la expresión de Messinego, toda vez que en ellos se haya cimentado el propio sistema legal. Representan además los elementos que sirven de nexo para entrelazar las distintas figuras jurídicas, permitiendo su conceptualización dentro de un todo orgánico que responde a una misma razón lógica. Así mirados, tales principios se nos revelan, y escuchen esto por favor, como el torrente sanguíneo que recorre las arterias de las diversas instituciones que integran el derecho, insuflándolos vida y sentido, de modo que sin ellos, estos últimos quedan irremediablemente condenados a la atrofia y descomposición. Por lo tanto, esto que vamos a estudiar ahora de los principios de derecho civil no es algo que a ustedes les deba ser ajeno. Por el contrario, vamos a empezar a estudiar derecho concreto, real. Y cuando hagamos este paseo por los principios de derecho civil, ustedes se van a dar cuenta y van a comenzar a entender lo trascendente que es el derecho civil, lo significativo que es el derecho civil. Y además se van a poder representar que otras
instituciones, otras ramas del derecho, también tienen sus propios principios. Cuando estudien derecho laboral, por ejemplo, van a estudiar el principio de la primacía de la realidad, el principio prooperario. En materia penal, van a estudiar el principio de la ley más favorable al imputado. Por lo tanto, en materia de derecho administrativo, el principio de confianza legítima. O sea, es decir, todas las ramas del derecho se entrelazan a partir de los principios, que no son otra cosa que grandes lineamientos, grandes directrices de las diversas instituciones que gobiernan el derecho privado. El primero de los principios de el primer gran principio es el principio de la autonomía de la voluntad. A ver, este principio en el fondo se le conoce normalmente con la frase de mire, en derecho privado se puede hacer todo salvo lo expresamente prohibido. Pero tratemos de ir un poquito más allá. La voluntad humana tiene en ella a su propia ley y habilita a los individuos para ejercer todos los negocios jurídicos, pero no de modo ilimitado, puesto que, puesto que tiene límites. ¿Y cuáles son los límites a esta libertad? Principalmente son tres grandes límites. Primero, el respeto a la ley. O sea, los privados no podemos llevar a cabo negocios, actos y contratos que vayan en transgresión a la ley. O sea, eso es muy importante. Segundo, tampoco puedo transgredir el orden público y las buenas costumbres, entendiendo por orden público aquel espíritu general de la legislación y por buenas costumbres aquellos usos y costumbres que la sociedad considera en un momento dado como normas básicas de convivencia social. Es muy fácil cuando un alumno escucha que ha de respetarse el orden público, la moral, las buenas costumbres, la seguridad nacional, que el alumno inmediatamente se desasosiegue, porque de alguna forma estos conceptos le pueden parecer conceptos absolutamente del pasado, excesivamente conservadores, propios de una legislación del siglo XIX. Sin embargo, hay que tener claro que estos conceptos fueron evolucionando en el tiempo y por lo tanto, aquello que hoy día nosotros consideramos atentatorio a las buenas costumbres, puede que en el futuro no lo sea. Y lo mismo ocurrió a las generaciones del pasado. Sin embargo, hay que tener claro que hay ciertas normas de convivencia que de alguna manera el conglomerado social en términos generales respeta. Y por lo tanto, los actos y contratos que de alguna manera transgredan aquello, evidentemente no están validados por el derecho. Por eso que constituyen un límite a la autonomía de la voluntad. Piensen, por ejemplo, un negocio, un establecimiento comercial, que en lugar de vender al público, venderle artículos comestibles, por ejemplo, venda drogas fuertes. A vista y paciencia, con patente municipal, que pretenda patente municipal, que tenga trabajadores, que tenga, etc. Hoy día, un contrato de esa naturaleza, la ley lo prohíbe. Sin embargo, puede ser que en el futuro yo no sea así. Por ejemplo, en los países en que está legalizada el consumo de la marihuana, hay negocios y que expenden marihuana sin ningún inconveniente. Y finalmente, la autonomía de la voluntad tiene también un límite muy trascendente, que es los derechos legítimos de los terceros. A ver, no podemos, a través de un acto o contrato, lesionar, perjudicar a los terceros. Eso es realmente muy importante. Miren, y esto es interesante porque este principio encuentra sus raíces
en el axioma del liberalismo y podemos mencionar el artículo 5 de la Declaración Humana de Derechos del Hombre del año 1789 que dice, todo lo que no está prohibido está permitido. O sea, si tuviéramos que resumir el principio de autonomía de la voluntad es, yo puedo realizar todos los actos y contratos que la ley no me prohíba, que no lesionen los legítimos derechos de terceros y que no vayan contra el orden público y las buenas costumbres.